Le damos la bienvenida a todos los que se conectan y nos ven por medio de estos medios de comunicación, también a aquellos que nos escuchan por medio de Radio Franja. Es un maravilloso momento de poder compartir durante este mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Ya hemos visto anteriormente la importancia de los padres con un invitado muy especial, y hoy no se ha dejado de esperar también de tener otro invitado también especial. Por eso le damos la bienvenida al Padre Rodrigo, que ha querido acompañarnos durante este día. Padre Rodrigo, bienvenido al programa, a este mes del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, yo creo que ya todos lo conocen, ¿cierto? Entonces, presentarse un poco, Padre, y ya para entrar como al tema. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, soy el Padre Rodrigo, formador de la Casa de Formación del Seminario San Pedro Apóstol. Llevo ya hartos años acompañando a los jóvenes en su formación y también profesor en la misma institución. Así que feliz de compartir con ustedes y de acompañarles. Bien, Padre. Bueno, Padre, hemos hablado en el programa anterior del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Pero con su especialidad en los padres de la Iglesia. Hemos recorrido distintos momentos, ¿sí? ¿Y qué ha sucedido? La pregunta es, ¿qué ha sucedido con la devoción del Sagrado Corazón de Jesús en la historia? Porque esta devoción ya viene desde los padres de la Iglesia. ¿Qué ha acontecido para que el día de hoy no se tenga tan presente en la realidad de la sociedad? Sí, hay que, digámoslo así, hacer un pequeño recorrido histórico y también considerar la fragilidad del ser humano. Somos muy frágiles, o sea, fácilmente cometemos errores, fácilmente nos desviamos de la verdad, dejamos de hacer el bien. Y en este recorrido histórico nos podríamos comenzar a remontar al siglo, digamos el XV, para colocar una fecha, que es el Renacimiento, donde el hombre quiere justamente renacer, y aquí viene el pero sin Dios, rehacer la sociedad, pero sin Dios, poco a poco, no es inmediato, es un proceso, pero que se va desarrollando, y por eso cuando nuestro Señor Jesús se aparece a Santa Margarita María, esta santa religiosa, a fines del siglo XVII, se aparece cuando Jesús se da cuenta, digámoslo así, porque Jesús todo lo conoce, ¿no? Él percibe, para nosotros lo decimos de esa forma, en su amor infinito, que todo lo sabe, decide revelarse de un modo especial, pero revelarse obsequiando su corazón. Jesucristo indudablemente nos conoce a todos en nuestra pequeñez, en nuestra fragilidad personal y también social. Y por eso, Él en su amor, previendo los males que significan apartarse de Dios, previendo los males que significan intentar construir o edificar una sociedad lejos del amor de Dios, Él se aparece a esta santa, a esta joven santa, Margarita María, y manifiesta, enseña su corazón. De hecho, se abre el pecho y saca su corazón para mostrarlo de un modo material, pero para enseñar lo espiritual, que es la donación de Él. Él se nos regala. Como tú bien decías, esto está revelado en la Biblia. Se habla del corazón de Dios y del corazón del hombre en la Biblia muchas veces. De hecho, el Catecismo de la Iglesia nos dice que la palabra corazón aparece más de 1000 veces en la Biblia. Está revelado. Como tú mencionabas, los padres de la Iglesia, estos santos de los primeros tiempos, lo fueron enseñando. Pero ahora la urgente necesidad de volver al amor de Dios hace que, digámoslo así, que el Señor en su misericordia, Él se aparezca, se revele y nos indique el camino. Por ahí va el tema. Esto es a fines del siglo XVII, más o menos año 1675, y de ahí que estamos en estas festividades de aniversario. Es el contexto.
Y después el Señor, cuando se va revelando, ¿no?, a esta santa, va enseñando lo que significa el corazón. Y por eso, de hecho, la carta actual del Papa Francisco, actual en el sentido de que la última que se nos entregó acerca del corazón de Jesús, que espero que muchos la estén leyendo, meditando, rezando, en latín, que se llama Dilexit Nos, hace un resumen espléndido del magisterio del corazón de Jesús en los últimos años. ¿Y qué es lo que Jesús fue diciendo de sí mismo? Una de las cosas más importante que Dios revela es la importancia del corazón, de Dios obviamente, pero de todos los hombres. O sea, hemos de redescubrir hoy día, como dice la carta también, la importancia del corazón humano para comprender la importancia del corazón de Dios. Cuando uno dice a otra persona, te quiero o te amo con todo el corazón, está manifestando algo que es muy importante, que es amor integral o íntegro de sí mismo a otro, total. Entonces Jesús reveló su corazón, nos está indicando eso, que Él nos ama de un modo pleno, absoluto, y nos regala su corazón. Una segunda cosa importante de estas revelaciones que se hacen, digamos, universales, es decir, para todos los hombres y mujeres de este mundo, es que el Señor nos ama con una misericordia infinita, nos ama como Dios, por tanto, y nos ama como hombre, es decir, con su alma y con sus sentimientos incluso. Jesús sentía afectuosamente, y por eso el Evangelio nos muestra a Jesús que llora por la muerte de Lázaro, que se aflige por el pecado de Jerusalén, Jesús que incluso gime, que levanta la voz cuando habla del Padre, que se alegra, que enseña con su rostro sus sentimientos, porque ese es Dios hecho hombre. Y ese es el amor de Dios, se nos revela en estas palabras de Jesús a Santa Margarita, María, cómo nos ama Él, de modo total, divinamente y humanamente, espiritualmente y con sentimientos. Jesús además nos habla de la importancia de la consagración y la reparación. Y por eso los papas van a hablarnos de esto. El primer aspecto de la consagración. Vamos a decir algunos nombres en latín, aunque es menos conocido, pero son los nombres de las cartas de los papas. León XIII, que hoy día está más conocido por León XIV, en el año 1899, decide consagrar la humanidad al corazón de Jesús. Ya años atrás, el Papa Pío IX, había consagrado la iglesia al corazón de Jesús. Pero León XIII dice, no, todos los hombres y mujeres del mundo quedan consagrados a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo si alguien ni siquiera lo conoce o no lo quiere? Pero dice, no, porque el amor de Dios es más que eso. Él consagra a la humanidad al corazón de Jesús, entendiendo la importancia de que la humanidad y todo ser humano reconozca la necesidad de responder al amor de Dios. Dios nos ama muchísimo. Y cuando uno responde con humildad, incluso desde nuestra pobreza, el Señor se enternece, Él se compadece. Eso es muy importante. Jesús nos ama muchísimo. Y aunque seamos muchas veces, aunque es duro decirlo, miserables, el Señor se compadece cuando con humildad reconocemos nuestra pequeñez. La consagración en parte es eso. Decirle a Jesús, mira, te amo, reconociendo que tú me amas muchísimo y te amo desde mi pequeñez. Y León XIII hace este acto en esta carta que se llama Annum Sacrum, porque es el año santo de 1899. Voy a hacer referencia a dos cartas más solamente. Después la de Pío XI, que se llama Miserentissimus Redemptor, o sea, un redentor misericordioso.
en la cual nos habla justamente de la consagración, que ya decía León XIII, pero agrega la importancia de la reparación, que en el fondo es reconocer otros pecados y enmendarse para vivir de acuerdo al amor de Dios. Pero después va a poner una frase que es muy importante. Dice que la reparación es el principio de la unidad con Dios. La reparación es una perfección constante de la unidad de amor con Dios. Y la reparación es una consumación del amor de unidad con Dios. ¿Qué significa eso? Que en definitiva la reparación es dejar que Dios me ame, permitir que Dios me ame. Y el Papa Francisco en la carta Dilexit Nos nos lo dice muy lindo. ¿Cómo lo puedo llevar eso a cabo en la práctica? Entender lo siguiente: cuando voy a comulgar, debo yo entender que no es que yo vaya a misa y comulgue. Cuando yo voy a comulgar, es entender que es Él que me está alimentando, es Él que me llamó a la misa. Cuando yo voy a confesar, no es que yo simplemente me confieso, es Él quien me atrajo y me perdona. O sea, comprender que la obra de la redención, del amor de Dios, es parte por Él. Y cuando reparo, lo más importante es partir, como principio, entendiendo que estoy permitiendo, porque Él quiere escuchar mi sí, quiere escuchar mi aceptación, estoy permitiendo que el Señor haga maravillas en mi vida. Digo resumidamente, y después Pío XII, en 1956, saca la carta que se llama, un nombre un poquito extraño, Aurietis Aquas, que se traduce como sacaréis aguas, que es del texto del profeta Isaías. ¿Sacaremos agua de qué? Del corazón de Cristo. ¿Y qué agua es? El agua viva, que es su amor, que es el Espíritu Santo en definitiva. Y ahí el Papa nos va explicando nuevamente la importancia de descubrir el amor que Dios nos tiene. Voy a resumir porque, para no extendernos, Juan Pablo II, hago mención de él, con una carta maravillosa que se llama Dives in Misericordia, se traduce como que Dios es rico en misericordia, y ya no simplemente que nos ama, sino que nos ama con misericordia. Jesús se pone en el corazón nuestro y de que nos entiende muy bien en nuestra fragilidad, en nuestra pequeñez, muchas veces en nuestra tontera. Más adelante, ya Benedicto XVI parte su pontificado con la carta que se llama Deus Caritas Est. Dios es caridad o amor. Y una vez más, el Señor nos está mostrando a través del magisterio cuánto nos ama el Señor. Se lo resumo así. Habrá que leérselo para ver en detalle, ¿cierto?, estas cartas preciosas de los papas, y que han ido explicando y desarrollando la verdad más importante de Dios, que Dios es amor y que nos ama, y que todo el bien que tenemos en nuestra vida es porque Él nos lo concede por misericordia. Hasta llegar a la actualidad en esta carta, Dilexit Nos, que significa nos amó, que resume todo lo anterior. Uno dice, si no puedo leer lo otro, ahí está el resumen. Le hace el resumen. Que resume todo lo anterior, pero además nos lo explica para nuestra actualidad. Y recuerdo lo que decíamos recién, y el Papa resalta la importancia del corazón, resalta la misericordia con que Jesús trataba a la gente. Pongo un ejemplo de cuando le pide a Zaqueo que baje del árbol, y no para retarlo, no para decirle, oye, has sido un ladrón, pecador, para decirle, hoy me voy a alojar en tu casa, prepárate porque vamos a cenar juntos. Una maravilla de misericordia, de trato, de intimidad, de cercanía, de confianza que ofrece Jesús a quienes llama. Y eso tenemos que descubrirlo hoy día, porque como católicos
muchas veces estamos un tanto lejos y con ideas extrañas acerca de Dios y no descubrimos esa cercanía, esa confianza, ese trato íntimo que Él quiere constantemente obsequiarnos. En pocas palabras. Pocas palabras. Muy bien, Padre. Algo muy bonito, Padre, que usted nos decía que el Señor, en ver la necesidad del hombre, si el hombre caído, con sus heridas, se revela, ¿no? Y cómo la Iglesia, a través de su magisterio, nos ha mostrado, ¿no? Nos vuelve a mostrar ese corazón compasivo, ese corazón humano. Pero hoy en día, Padre, muchos quieren como poner parte, ¿sí? Parte propia de uno en esas obras que uno realiza. ¿Cómo poder entender que, claro, el obrar humano con el obrar de Dios? Cómo, claro, que usted nos decía, entender que Dios sí es el que realiza la obra en uno y uno en qué parte está, ¿no? En qué puesto pues, le toca a uno estar, ¿no? Si solamente como algo pasivo o cómo se vive eso. San Agustín, también te damos hoy día, San Agustín, santo muy importante para la Iglesia, decía que Dios nos ha creado sin nosotros, pero nos quiere redimir con nosotros. Es una pregunta muy importante, porque la carta del Papa, Diresis nos habla de este amor del corazón de Cristo, pero nos enseña algo que es muy importante. En el punto 25, si no me equivoco, dice: solamente en el corazón se puede responder con libertad, lo que tú dices, al amor de Dios. Pero más aún, solamente en el corazón se puede responder con libertad y establecer la amistad que Jesucristo quiere regalarnos. Recuerdo aquello de San Juan 15:15, cuando Jesús dice: ya no les llamo siervos, sino amigos. Y eso es muy importante, es muy serio y es muy profundo. Entonces, en el punto 25 dice: solamente en el corazón uno puede responder a esa amistad que Jesús quiere entregarnos, y agrega: y cuando respondemos a esa amistad y vivimos en la amistad con el Señor, ahí, solamente ahí, nos convertimos verdaderamente en personas en sentido pleno. Es decir, la dignidad personal de cada uno de nosotros es llevada a la plenitud cuando se vive en la amistad con Dios. Y la amistad implica algunas cosas, voy a recordar brevemente algunas. Una, la reciprocidad. Es recíproco. Él me ama en primer lugar, como dice San Juan en su carta primera. Él nos amó primero y respondemos a su amor recíproco. La amistad significa trato, tiempo. De ahí que el Papa dice: por favor, hay que volver a rezar, hay que volver a orar, hay que volver a darle tiempo a Dios. La amistad implica, además, semejanza. Uno dice: ¿cómo me asemejo a Dios? Es infinito, eterno. Lo que hace que Él se hizo hombre. Y Él nos va asemejando a Él. Y por eso es tan importante entender que, claro, ¿y cómo respondemos a esto? Pues con la ayuda de Dios. De ahí que nosotros muchas veces hablamos de la gracia, ¿no? Del don de Dios que me va habilitando para poder responder con un sí libre a este amor infinito y misericordioso del corazón de Cristo. La amistad va desarrollándose el amor, que implica también una profunda confianza. Lo vemos en María Santísima, que con qué confianza dice, pues a Jesús ya no tienen vino, y Jesús en la confianza le responde, pero también le obedece. Con qué confianza Marta le dice a Jesucristo: como deja que mi hermana no haga nada, yo estoy trabajando aquí desesperada, haciendo las cosas para el almuerzo, y en confianza. Y Jesús da esa confianza. La misma Marta le dice a Jesús después: si hubiese llegado antes, esto de San Juan 11, hubiese llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Marta, yo soy la resurrección en la vida, ¿no crees en mí? Jesús va dando confianza a amistad. Y ahí se entiende el tema de la libertad nuestra. Él nos da, digámoslo así,
dando la gracia, el don, para que podamos libremente responder a este amor y vivir en comunión con Él. Porque lo último que digo, el amor de amistad significa una comunión de corazones, una unidad de corazones. De que San Agustín decía que los amigos son como dos personas con un solo corazón, o como dos cuerpos con una sola alma. Tanta unidad produce el amor de amistad, y esa es la unidad que Dios, Jesús, quiere entregarnos. Muchas gracias, Aquí la Padre. podemos encontrar. Muchas gracias. Ahí pues quedan cordialmente invitados, ¿no?, a leer la Dilecti Nos, que es la síntesis de todo el magisterio anterior, ¿no?, del Sagrado Corazón. Muy bonito, Padre, lo que nos decía ya para finalizar, que hoy al hombre se le ha olvidado esto, ¿no?, que Dios, más que ser Dios, es un amigo, ¿sí? Porque, claro, Dios lo ponemos por allá en un lugar como ajeno, ¿no?, como distante a uno. Entonces, al que yo tengo que realizar cosas, realizar obras de piedad, realizar varias cosas para ver si me puedo merecer el reino de los cielos, ¿no?, la otra vida. Pero lo que usted nos decía, Él se ofrece más bien para que vivamos como esa unidad con Él, y en esa misma unidad ya somos felices. Entonces, Dios, muchas gracias, Padre. Dios le pague por habernos acompañado en este programa, y quedan cordialmente invitados a leerse la Dilecti Nos. Entonces, Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.